Es que es lo que diga que se está grabando. Ahí debería aparecer que está grabando. ¿Me confirman, porfa? Sí, sí, se está grabando. Fantástico. Bueno, para que no esté viendo la clase ahora mismo y la vaya a ver después, bueno, buenos días a todos. El día de hoy, 23, de acuerdo al cronograma, estamos viendo la clase última práctica de la primera parte de la materia. En el día de hoy vamos a estar viendo correlación serial, que entiendo es uno de los temas que estuvieron viendo últimamente con clases teóricas con Nico. Vamos a estar viendo tres ejercicios. Yo ahí les comparto un poco pantalla y les voy mostrando lo que tenemos. Eh, Díganme si se ve ahí la guía de ejercicios. Sí, sí. Fantástico. En el día de hoy vamos a estar viendo ejercicios 3, 6 y 9, ¿sí? Donde el 9 es un ejercicio de modelo de examen, por lo cual trataré de dar los ejercicios con una cierta velocidad, pero sin perder el contenido para poder llegar al ejercicio 9 a tiempo y que después tengan un rato para hablar con Nico y despejar preguntas, dudas y demás cuestiones que los puedan tener nervioso con, bueno, no el nerviosismo es esperable a menos de una semana de rendir el examen. Sin más preámbulos, vamos al ejercicio 3. El ejercicio 3 lo que nos está diciendo es un dato de una industria del cobre a Estados Unidos, 1951 a 1980, ¿sí? Se arroja variables como puede ser, por ejemplo, precio interno del cobre, Producto Bruto Anual, índice de la producción industrial, precio promedio del cobre en la Bolsa de Londres, número de casas y precio promedio de aluminio. Y nos explica que es un modelo de este estilo. Bueno, ustedes ya conocen, porque habrán visto en la guía de otros tests y otras formas funcionales, y nos pide que interpretemos los resultados. ¿M? Dado que es una muestra de más o menos 30 observaciones y que es un ejercicio que si se hiciera a mano llevaría mucho tiempo, vamos a hacer uso y abuso de RStudio. Acá les consulto si ya estuvieron viendo RStudio con los chicos em, o si es la primera vez que van a hablar conmigo. Yo aparecí de primera clase de todas con Denise, estuvimos viendo reacción lineal. Creo que conmigo no vieron en esa clase RStudio, si mal no recuerdo. Pero después tuvieron a Lore y a Juan, creo. Así que les consulto. ¿Habíamos visto RStudio antes en alguna clase de práctica previa a esta? ¿O los ayudan conmigo? Sí, sí, habíamos visto. Perfecto, Joaquín, fantástico. Bueno, en ese contexto entonces vamos a compartir pantalla. Voy a compartir RStudio. Eh, RStudio. Ahí debería verse mi pantalla de RStudio. Confírmeme por favor. ¿Se ve bien? Sí, sí, se ve todo. Perfecto. Bueno, Sí, sí. fantástico. Como se ve ahí vamos a limpiar un poco el environment que estaba bastante sucio, algunas de las cosas que había estado haciendo antes. Ejercicio 3 nos pide inciso A, estimaciones del modelo y nos da la forma funcional que quiere que estimemos, ¿no? Para eso yo tengo en un ejercicio de Excel, ejercicio 3 la tabla, por lo cual lo que voy a hacer es, por el comando pxl voy a leer ese Excel para poder traérmelo a nuestro RStudio y con ggplot2 serán respectivos gráficos según corresponda. ¿Mm?
Con el read Excel yo puedo tomar el archivo, ¿sí? Por lo cual, si ustedes fijan un directorio antes, que es una ruta determinada de su computadora, y dicen el archivo que quieren ver, con read Excel lo pueden leer. Si se fijan, acá tienen la variable data, ¿sí? Que si dan clic acá o con un view lo pueden ver la información que están trayéndose, con control enter o con run. Y efectivamente acá tienen la tabla que le estamos dando la consigna, con los años y las 6 variables asociadas, ¿sí? Cualquier pregunta que tengan me interrumpen y me dicen y se va contestando para, para no dejar a ningún chico atrás. Estos comandos que les agrego acá es un comando meramente lógico, que lo que pregunto es si efectivamente lo que estoy es un data frame o no. Entiendo que acá van a ver que sí, por eso les figura true. En caso contrario les figuraría false si estuviéramos detectando equivocadamente el elemento. Y vamos a determinar la variable y como una variable en logaritmos, dado que la consigna pide la variable expresada en logaritmos. Y lo que hacemos es del vector data, que es el que acabamos de generar, variable c, que es la que voy a determinar como la variable de interés, la variable explicar. ¿Sí? Si se fijan, acá abajo en la consola aparecen los valores de la variable c, que no son más que los de la consigna, pero con la transformación correspondiente que es estudiar el logaritmo. ¿Sí? Y este vector pregunto si es efectivamente un vector, ¿sí? De forma lógica, y me dice que sí, por lo cual, dicho esto, vamos a determinar el tamaño de muestra que tenemos, que son 30 observaciones, tiene figura acá en el entorno, ¿sí? Y lo que dice es, dame la longitud del elemento idea, que acá me dice que también es 30, por lo cual estamos ok. Hasta acá creo que no hay dudas, pero en caso de haya, por favor, hágamelas saber. Y luego vamos a armar la matriz de x's, que es la matriz de x explicativas, que se arma con el comando cbind. Lo que nos permite hacer el cbind es concatenar o unificar algunas cosas, ¿sí? En este caso, lo que uno acá va a hacer es, si ustedes recuerdan de la teoría, la matriz de x's tiene k más 1 columnas, que lo que hace es unificar las k variables explicativas. Y la primera columna, que es la columna de unos, ¿no? Que se utiliza para poder luego reflejar en el cálculo nuestro término independiente, ¿no? Lo que nosotros decimos el intercepto. Por lo cual, la primera parte del paréntesis, ustedes verán que hay algo llamado rep1n. Esto lo que viene a reflejar es una secuencia repetida de 1 n veces. Pues necesito tantos unos como observaciones tenga mi muestra. Y este primer elemento o esta primera columna se va a ir juntando o concatenando con la variable que yo quiero usar como variables explicativas en mi modelo. ¿Sí? En este caso el logaritmo de i, logaritmo de l, logaritmo de h y logaritmo de a. Fíjense que para las 4 variables que estoy utilizando siempre aclaro de dónde vienen. En este caso elemento data, por lo cual ustedes ponen la transformación que ustedes van a usar, el sitio donde provienen y ahí les explican al software cuál es la que van a usar, ¿sí? Dicho esto, vamos a dar control enter o run, y acá se llama la matriz de X's, que fíjense que tienen, como yo les comentaba, toda la columna de unos y las 4 columnas subsiguientes con la respectiva transformación de las variables que estamos mirando, ¿sí? Si ustedes no estuvieran del todo seguros si esta efectivamente es una matriz, pondrían is matrix y el elemento que acaban de crear y debería decir acá efectivamente true, lo cual nos da la idea de que X efectivamente es una matriz, ¿sí? Y ya teniendo X y teniendo Y, vamos a calcular la matriz de los estimadores, la matriz beta, ¿sí? Que si se fijan acá, todo esto que tienen acá, se lo voy a explicar un poquito. Esto de porcentaje por porcentaje es la forma de multiplicar matrices que le damos como instrucción a R para que haga exactamente esto, ¿no? Un producto matricial. La T es de transpose, porque si ustedes recuerdan, la metodología de cálculo matricial es beta transpuesta, X transpuesta por X inversa, X transpuesta por Y.
por lo cual tx es x traspuesta por x, y solve es justamente la operación de invertir matrices, ¿no? Nos permite invertir el producto de esta matriz, por lo cual acá tendría x traspuesta por x inversa, y este lado tendría x traspuesta por y. ¿Sí? Todo esto, obviamente, para un tamaño de muestra de 30 observaciones y para la tabla que está en la consigna. Una vez que yo pueda reflejar esto en el código de R, vamos a darle run y me van a traer los valores beta gorro, beta hat o beta sombrero, que no son más que los estimadores que pedían en la consigna, ¿sí? De ejercicio de inciso A. ¿Hasta acá alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que pueda repetir para terminar de asentar el concepto? ¿O venimos bien? ¿O los perdí en el medio? Ustedes me dicen. No, estamos bien por ahora. ¿Sí? Bueno, mejor. En la segunda parte del inciso, lo que ustedes les piden es que interprete los resultados, por lo cual ustedes están viendo ahora mismo una serie de elementos, pero lo que les piden es que interpreten lo que les acaba de dar, por lo que yo acá les pregunto qué vendrían a ser los estimadores en este contexto, en esta forma funcional que arroja la consigna. ¿Qué se les ocurre? Según lo que ustedes ya han visto en clase en la PPT, si mal no recuerdo, de otras formas funcionales y multicolinealidad. ¿Mm? Vendrían a representar las elasticidades. Exactamente, Joaquín, como dice el compañero, estos números que ustedes pueden ver pintados con el mouse en la consola son ni más ni menos que elasticidades, por lo cual lo que diríamos es que ante un aumento de el 1%, por ejemplo, en la variable I, la variable I era la producción industrial, se esperaría un 0,46% en el precio interno del cobre de los Estados Unidos, ¿no? Esa es un poco la intuición que nos comentaba recién Joaquín, que dice exactamente y acertado que los estimadores beta sombrero, beta hat o beta gorro, según como le digan, no son ni más ni menos que elasticidades. ¿Hasta acá alguna duda? Inciso A. En caso de que no, voy inciso B. Y si no, pero en caso de que necesiten, pausamos y respondo alguna duda. No, ninguna duda. Fantástico, Alexis. Bueno, entonces, continuando con el ejercicio, vamos con el inciso B, que dice obtenga los residuos y grafíquelos. ¿Qué opina sobre la presencia de autocorrelación en estos residuos? Y acá yo apelo a lo que ustedes estuvieron viendo la última semana y les consulto, ¿qué significa que haya autocorrelación? ¿Qué significa? Según lo que ¿Puede ustedes ser vieron que con... una Sí, variable esté correlacionada con sus rezagos? ¿O no? ¿puedo decir una variable X, por ejemplo? Sí, sí. No exactamente, eso lo van a ver más adelante y tiene que ver con lo que ustedes van a ver como endogeneidad. Lo que me estás diciendo, que es cuando hay estructura de covarianza entre variables explicativas del término de error. No es este justo el caso, pero después del primer parcial van a empezar a ver, cuando terminen de ver modelos de prueba lineal, si mal no recuerdo, según el cronograma, deberían empezar a ver endogeneidad. Pero no. ¿A qué le Ok, suena? gracias. No, no, ¿de qué? Sí, Juan Pablo. Puede ser que tenga que ver con que los residuos tienen correlación con los residuos de los periodos pasados. Exactamente, Juan Pablo. Como dice el compañero, él me dice, la correlación serial es cuando hay una estructura de relación de interdependencia entre errores de distintas regresiones, o en este caso, dada la idiosincrasia de la correlación serial y un fenómeno mucho más vinculado a una serie de tiempo, entre errores pasados o errores futuros, ¿no?
o errores, si quieren, en distintos momentos del tiempo. Y es tal cual lo comenta él, por lo que eso, y yo ahora, dicho esto, ¿no? Consulto, ¿y eso qué problema me genera? Que en caso de que lo hubiera, ¿qué problema habría, no? ¿Por qué eso es un problema para ustedes? Porque los residuos estarían como sesgados, digamos, o sea, subestimados. En términos de los estimadores beta, ¿qué problemas les genera que tengan errores con la estructura de covarianza entre sí? Son ineficientes, ¿no? Exactamente, no sé quién lo dijo, pero sí. Cuando ustedes encuentran evidencia de correlación serial, los estimadores beta de mínimos cuadrados clásicos dejan de ser estimadores MELI. MELI en el sentido de mejor estimador lineal insesgado. Y para quien haya leído el mismo artículo, la misma unidad en inglés, lo puedo dar como término BLUE, que no es más que Best Linear Unbiased Estimator. Perderían la MDM de mejor o la B de Best porque el estimador no estaría pudiendo capturar bien la estructura de las estimaciones, ¿no? Por lo que estaría no teniendo, si se quiere, la varianza mínima asociada a un estimador de mínimos cuadrados clásicos MELI. ¿Mm? Entonces, dicho esto, vamos a hacer el inciso B que nos pide que grafiquemos los errores. Para ello vamos a usar I estimado, que es X por beta. Acá voy a compartir un momento la tablet para que se entienda la idea. Eh, Cuando vean mi pantalla me avisan de tablet, ¿no? Porque, Ahí se ve todo, ¿eh? fantástico. Mm, Bien. Ustedes recordarán de las clases anteriores, ¿no? Hoy es, no sé ni qué día es hoy, hoy ya es 23 de abril. Ustedes habían visto anteriores veces que las reacciones lineales múltiples tenían una forma funcional de este estilo aproximadamente, que era beta 0 más beta 1 por x1y más beta 2 por x2y más beta k por xki, donde toda esta parte no eran más que coeficientes con sus respectivas variables explicativas. Esto se podía explicar todo este fenómeno como, si quiere poner otro color, y subí igual a beta 0 más, para no escribir tanto, ¿no? La sumatoria de beta i x, x sub i, si quiere vamos a poner más que ij, ¿sí? dj hasta acá, ¿no? Que se fijan, perdón, y esto le falta un término de error, y esto más, o si quiere, para ser consistentes con el mismo color, más el término de error. Donde toda esta parte que estoy marcando abajo son los regresores que tienen arriba, ¿no? Beta 1x1, beta 2x2, beta kxk. ¿Sí? Acá no es más que lo que estábamos viendo, pero una forma de reescribirlo distinto. Sin embargo, ustedes habían visto también que esta misma expresión que les mostré en rojo, en negro y en azul, en términos matriciales se puede escribir como I igual a x beta más epsilon, donde x es la matriz de variables explicativas, beta los estimadores y o en el caso los parámetros y epsilon el término de error o aquello que no está explicado por nuestro modelo.
Si yo quiero tratar de explicar el error, lo que entendería es que x beta serían mis estimaciones de y, por lo cual no sería raro que yo les diga que x beta se puede explicar como los y sombrero, y hat o y gorro, por lo que si yo quiero explicar el error, tendré que estimar x beta, que son datos que yo tengo, porque los acabo de estimar en el inciso A, los beta, y que los tengo de la consigna, y decir que el error es igual a y menos y sombrero. ¿Se entiende eso? Sí. Perfecto. Entonces vuelvo ahora con el script de Reduce momento. Va a ser de repaso teórico. Vamos al inciso B. Como apoyo yo acá dijo, E estimado es igual a X por beta. O sea, no venía de un repollo de concepto. Y vamos a estimar los I's estimados, ¿no? Por lo cual, para mis logaritmos de C, que era lo que yo entendía como I en el enunciado, estos son mis C estimados, ¿no? Mi logaritmo de C estimado, que es mi variable de interés gorrito. Entonces, Profe, sí, sí, obvio. ¿cómo lo graficaríamos sin R? Si nos llega a preguntar en el parcial. Bien, buena pregunta. Voy un momento a juego a la tablet. Sí, se verá. ¿Se ve la tablet ahora mismo? Sí, sí. Sí, sí. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, y para hacer una ejercicio más que ejemplificado, observaciones temporales donde yo tenga, no sé, 2002, 2003, 2004 y 2005, supongamos, ¿no? Y tuviera em, mi variable y, que fuera, no sé, 8, 4, 3 y 2. Mi variable y estimado que deviene de un modelo que es 7, 5, no sé, 1 y 4. Por lo que comentamos antes, el error sería y menos y sombrero, por lo cual tendríamos que el error sería, para primera observación, 1, menos 1, 2 y menos 2. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, sí. Por lo cual, en un gráfico eventual, donde me pida que grafiquemos el error, tener en el eje X o el eje de las abscisas la variable tiempo, en el eje Y la variable error, si se quiere, y para simplificar, en vez de poner 2002, 3, vamos a poner año 1, 2 y 3 y 4, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Y estoy viendo que quizás me convendría hacer un poco más de eje para abajo. Tendríamos para observación 1, el error sería 1, poner que va a estar por acá. Para el eje, para la variable 2 sería menos 1, poner que está por acá. Después 2 por acá, supongamos, y acá menos 2. ¿Sí? No sé si te O sea, lo contesté con eso. graficás en función a lo que te dio el error. Claro, te hace porque pide que grafique los errores. Ok, listo. No sé si ahí te clarificó un poco el panorama. Sí, perfecto. Muchas gracias. ¿No había qué? Cualquier otra duda, por favor, no tengan miedo en interrumpirme. Bueno, volviendo al script de RStudio, que estoy compartiendo nuevamente. Una vez que ustedes tienen la matriz de i estimado, van a calcular el error, que no es más que i menos i sombrero. En este caso yo le dije que i sombrero lo llamé i estimado, por lo cual si hago es que el comando run y se los muestro. Lo que yo recién le mostraba como 1, menos 1, 2 y menos 2, ahora vas a tener estos valores, ¿no? Fíjense que para eso son bastante chiquitos, ¿no? Lo cual habla un poco del modelo que yo tenía estimado antes en el inciso anterior. Y ahora con esto, lo que vamos a hacer es una estructura
vamos a llamarla U, donde se va a armar una tabla que tenga, por un lado, la variable años y por otro lado, la variable residuos, ¿no? Que si ustedes se fijan y la abren un momento, es como nueva tablita donde grafican los errores, ¿no? Todos los errores. Y el error asociado a cada año, que sería un poco la observación temporal. Con con esa tabla, lo que podemos hacer ahora es el gráfico. Fíjense que lo vamos a hacer con ggplot. No por nada arriba estaba ggplot2, que era el paquete asociado. Decimos que la data que vamos a verificar es la data U. Eh, ¿Alguien tiene alguna duda? Variable X es igual a variable año. Variable Y es residuos, ¿sí? Un poco lo que les mostré en el ejemplo de recién. Y hacemos el respectivo gráfico correspondiente. Si se fijan, a ver si lo puedo abrir un poquito. Ahí va. ¿Se ve? Sí, sí. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué pueden inferir de este gráfico? ¿Qué les dice? Porque la pregunta era, una vez que lo grafique, ¿qué opina sobre la presencia de autorrelación en estos residuos? Que tienen, ¿no? Correlación. Bueno, pareciera, ¿no? Recuerden siempre que los gráficos per se no nos dicen nada a la hora de concluir respecto a el no cumplimiento de los supuestos que marcó, pero sí nos puede ayudar a sospechar de que se cumple o no se cumple. Yo te pregunto por qué pensás que no se cumple y qué correlación sería. ¿Qué, es lo que qué te dice o qué te llega a esa sospecha? No, yo porque como lo vimos con el profe en clase, generalmente ponen Ajá. en economía con la serie de tiempo, siempre tienen el mismo valor, una sucesión de valores se mantienen, si vienen creciendo el PBI, generalmente viene todo positivo, y cuando cae se mantiene un cierto tiempo todas esas variables decayendo, entonces en este caso veo como esa tendencia. Claro, lo que vos mencionás es la persistencia de error en signo negativo en la primera Exacto. parte y después con el cambio de signo positivo con Está bien, está correcto lo que decís. Lo que dice el compañero es cierto, lo tienen también en la PPT de correlación serial, que es que ustedes pueden sospechar, no inferir, de la existencia de este fenómeno cuando ven, por ejemplo, gráficos de este estilo con persistencia de los errores, lo cual daría indicio, pero no afirmación, de existencia de correlación serial positiva. ¿Sí? ¿Cómo te das cuenta, perdón, porque sube y Sí. baja mucho? ¿Cómo, perdón? ¿Y cómo te das cuenta porque sube y baja mucho? Si subir y bajara mucho, si quieren de observación a observación, hubiera un cambio de signo, ustedes podrían sospechar la presencia de autocorrelación serial de orden negativa. ¿M? Que no es más ni menos que cómo se comportan los errores o cómo la estructura de correlación o de covarianza entre los errores de distintos momentos del tiempo. Lo que decía recién Joaquín es, si vos ves una cierta persistencia en el error, no volatilidad, persistencia. Si tienes muchos periodos en que el error es negativo y después hay como muchos otros periodos en que el error es positivo, vos de alguna manera podés inferir, viendo cuando cambia de signo por primera vez, que probablemente haya algunos periodos más con el mismo signo. Que vos puedas predecir el comportamiento de error con tanta seguridad da indicio de que el error no se está comportando como un fenómeno aleatorio. ¿Sí? Es un poco la idea de que hay una estructura que el error está capturando que no debiera capturar. Que es esto que nosotros decimos que la covarianza de los errores no es nula. No sé si ahí te ayuda a esclarecer un poco tu pregunta o si querés que le dé otra vuelta. Micaela, creo que O sea, fuiste. porque hay muchos tramos que están negativos y otros positivos. Ahí podemos sospechar que hay correlación serial. Claro, esa es una buena forma de sospechar correlación serial positiva, porque los errores deberían ser, en el mejor de los escenarios,
totalmente impredecibles y totalmente aleatorios. Si vos podés ver este esquema de persistencia como se muestra el gráfico a continuación, fíjate que acá tenemos el eje de cero, el valor es cero, y ves que hay muchos años en el que el error es negativo y después se da vuelta y mucho positivo. Lo que vos decís es que cuando vos veas enseguida un cambio de signo y este esquema se repite, vos podrías inferir que algunos periodos más, sin haber visto la observación, ya sabes cuál va a ser el signo del error. Lo cual no debiera ocurrir, porque el error debe ser aleatorio, debería ser impredecible. Si tuviera el modelo bien calibrado y bien modelado. ¿Me explico? Sí, sí. Fantástico. ¿Alguna otra pregunta del inciso B? Fue una pregunta. No Sí. entiendo cómo se vería en el gráfico la correlación serial negativa. Sí, Bueno, perfecto. Sí, comparto la tablet un momento. ¿Deberían ver la tablet ahora mismo? Entiendo que sí. ¿O no? ¿No? No, estamos viendo R. Ok, pues ahí va. Ahí se ve. Sí, ahora sí. Sí, sí. Ustedes deberían tener algo parecido a esto en los gráficos. Cuando hay correlación serial positiva, tiene una cosa así en los gráficos. Se puede ver con I y con el error. Yo con el error creo que es más fácil de verlo, pero también lo pueden ver con I en caso de que les convenga. Los libros lo tienen graficado bien. Sé que en el Buscati lo tienen porque ayer lo revisé por las dudas. Pero también lo pueden ver en la PPT. Cuando hay correlación positiva, lo que decía el compañero, que el gráfico tiene este tipo de. Si este es cero, tiene esta forma más o menos. No sé. ¿Sí? Donde lo que yo les digo es, fíjense que ahí tienen algunos periodos bastante marcados, en rojo con persistencia del error, en el signo negativo o positivo, y cuando tienen correlación serial negativa, deben tener una cosa más o menos así. Sí, que esta fue la observación uno 2 o ando del tiempo uno 2 3 y 4 deben tener una cosa así. Un serrucho donde año a año hay un cambio de signo predecible. ¿Se entiende? Juan Pablo, ¿dónde fuiste? Ah, ok, ok. Sí, sí. Como no lo había visto nunca gráficamente, no me lo podía Ok, imaginar. Por eso. no hay Gracias. problema. Igual de vuelta, y repito con particular énfasis, que el gráfico muestre lo que muestra la PPT no quiere decir que tengan correlación serial. Eso no los inhibe o no los resuelve el test, o tienen que testearlo. Afirmar en el examen que hay correlación porque el gráfico me lo dice, no dice nada. Porque esto es un indicio de sospecha, pero tienen que mostrarlo a la hora con algún test de inferencia que vamos a ver ahora en un ratito. ¿Sí? Bueno, inciso C. Estime, ahora sí, inferencia estadística, Darwin y Watson, que es un test que habían visto para la correlación serial de orden uno. Eh, Básicamente el test lo que decía era comparar diferencias de errores al cuadrado sobre errores estimados. Y para ello tenía que, si recuerdan la fórmula y si no, la revisen en la PPT, era la sumatoria de T2 hasta T grande de los C sub T menos C sub T menos 1 sobre la suma de T1 a T grande de los C sub T cuadrados estimados. Por lo cual vamos a empezar a armar estos vectores de errores E sub T y sub T menos 1. Y acá donde empiezan un poco las confusiones y por eso que si no lo siguen, por favor revísenme.
Vas a generar una observación de residuo T. Lo que digo es que tome el error de la observación 2 a la 30. ¿Y por qué digo que esto se suele confundir? Porque lo que no suele quedar muy claro es que se pierde una observación. Y, no, y en realidad esto ocurre porque cuando ustedes hacen la generación de los vectores de errores, si ustedes tomaran las 30 observaciones para error E sub t, para la primera no tendrían su análoga en el vector E sub t menos 1. Porque ustedes tienen de la 1 a la 30 observaciones, pero para la observación 2 de E sub t, la análoga en E sub t menos 1 sería la observación 1, ¿sí? Porque es la observación anterior, pero para la observación 1, que es la primera de todas, no tendrían su anterior. No sé si se entiende esa parte. Si no, bueno, me avisan y lo vemos, pero... Entonces lo que yo digo es, generar el error E sub t, y tomo la observación 2 a la 30, porque de la observación 2, la análoga va a ser la observación 1 en E sub t menos 1, y de la observación 30 en E sub t, la análoga en E sub t menos 1 es la observación número 29. Por lo cual, ahora mis elementos, de estos errores van a ser 29 observaciones en vez de 30. Y esta fórmula la tienen acá ustedes, que es la fórmula de Rho. Es una fórmula que tienen en el libro de Bujárati capítulo 12. Creo que es la fórmula 1269, si mal no recuerdo. Que lo que nos dice es cómo calcular el Rho. ¿Sí? Lo que nos dice es que el error rezagado en t-1 por el error en t sobre la suma de errores al cuadrado te da el Rho. Entonces vamos a calcularlo, que nos da este número, 0,51. Y estadístico de Darwin y Watson de forma aproximada, de vuelta, aproximada, es 2 veces 1 menos Rho. Cuando ya teniendo calculado el Rho, puedo calcular Darwin Watson asociado, ¿no? Que me da 0,9606. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, si la respuesta es no, bueno, entiendo el ciencia como un no. De metodología exacta, la forma exacta es la fórmula que tiene la PPT, que no es más que residuo en t menos residuo en t menos 1 al cuadrado, y eso sobre la suma de error estimado al cuadrado, que esto es ni más ni menos que la suma de los errores que tenían por arriba, que hemos calculado antes, em, que son las 30 observaciones, porque la sumatoria esta va de T1 a 30, o sea, de T1 a T grande o de I1 a N, por lo cual en el denominador no pierden observaciones. Por lo cual, si fijan, el Allen Watson exacto les va a dar más o menos parecido al estimado. Fíjense los valores, ¿no? Casi que no cambia mucho. ¿Sí? Y con eso, ustedes deberían poder comentar respecto a la naturaleza de las observaciones de la fracción serial. ¿Sí? Si ustedes se fijan, nos da 0,95 aproximadamente. Y en la consigna ustedes no les dan, ¿no? Creo. Los estadísticos ¿cuánto momento de pantalla? Perdón. Se ve mi pantalla. ¿Dónde está esto? Se ve acá. Ustedes buscan esta tabla que tienen acá. ¿Ve la tabla? Sí, sí. Bien. Bueno, cantidades explicativas, que son el K estrella, el tamaño de muestra que tienen asociado. ¿Sí? Le han dado un rango de valores de L y de U, donde el de L es el de bajo, el Darwin lower, el de U, perdón, es el Darwin upper, el Darwin alto. Yo acá lo tengo en un Excel armadito. ¿Sí? Bueno, perdón, acá les expliqué la respuesta. Perdón, eso es mala mía. Como tenían cuatro unidades explicativas, eso es lo que va a ser la K, el de U y el de L va a estar dentro de estos valores, que sería un 73,9. Perdón, 1,14,3 el de L, 1,14,3. Por acá, acá.
con n de 30 y k igual a 4. Acá tienen los estadísticos de tabla. 1.14.3, 9.739, 1.73.9, perdón, que son esta columna, que son estos que están acá. Acá ponen los 4 menos DU y 4 menos DL, que son los años de la recta que ustedes vieron en clase, y confirman, ¿no? Que bueno, esto es. Acá yo hice una fórmula medio rara, pero lo que digo es em, que en realidad, si ustedes van un momento. Acá. Lo que estoy haciendo en realidad es esto, ¿no? Estoy viendo este fenómeno, este tema. Donde me cayó el Darwin y Watson en relación a los que les digo que tengo de tabla. ¿Sí? Lo que yo digo es, como en este caso, el Darwin bajo me da 1,14, pero el empírico me hace 95, es este caso que tienen acá, en la PPT. ¿Se ve? El primero de todos. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Sí, sí. Sí. Que sería esta zona roja de rechazo. ¿Ok? Fíjense que el Darwin Watson me hace 95, ¿no? No me da tan alejado de cero. Bueno, y ahora sí, ¿Hay alguna inciso. función en R para como, comprobarlo? ¿Qué cosa? ¿El test? Sí, entonces. Sí, tiene que haber, no me acuerdo ahora si la tengo. Sí, hay seguro. Bueno, Te busco después de última. no importa. Y después el inciso D, realiza un test de Breuchi-Godfrey y controle los resultados son coincidentes. Breuchi-Godfrey se recuerda era un test que nos permitía testear correlación social de mayores grados, pero acá lo que quiero es testear de grado 1, por lo cual, nada, vamos a ver si se puede. Acá ya tenemos un vector que se llama vector K, que no es más que la variable E sub t menos 1. Pero como yo acá hago una relación auxiliar con 30 observaciones y yo no quiero perder la observación, y el vector eso tiene su última observación menos, lo que hago es agregarle un 0, ¿sí? Podían para muestras grandes achicar una observación todas las variables, pero bueno, como la muestra chica, se puede como variante hacer esto. Así que acá tengo el vector K. Lo que digo es, voy a una regresión auxiliar tal que mi variable X sea todos los regresores que tienen el modelo original, variable I, L, H y A con la parte de intercepto, y agrego esta variable K, que en realidad son los errores en T-1, que no es más que esta regresión que tienen acá. Para, es esta regresión. Fíjense que acá tienen X1 y 2 XK, y acá yo agrego el término E sub T-1. Ok. Y no agrego más porque como yo testeo nada más si ρ1 es igual a 0, porque nada más que la ecuación sea del orden 1, todo lo que es ρp no lo agrego, no me interesa. Y bueno, el error sí, sí me interesa. ¿Sí? Y si se fijan, mi variable de interés y va a ser el error, ¿sí? Que de vuelta, la PPT es el sub t estimado. ¿Eh? Por lo cual esto es algo que ustedes medio que ya conocen. Y estimamos los betas con estos nuevos datos, esta nueva reacción auxiliar, tal que incorpora el término de error rezagado a un periodo. Y acá tenemos efectivamente los estimadores betas de reacción auxiliar, que explican como variable de interés el error. ¿Sí? Em, ¿Saca alguna duda? ¿Por qué a la K, o sea, para armar el vector le pones un 0? Porque si te fijas, estas observaciones que yo tengo acá, estos regresores tienen un total de 30 observaciones, ¿sí? Pues voy a mostrar de 30. Pero el término de error es sub t 1, yo tenía una observación menos. Había perdido una observación en el medio que era cuando hice el Darwin y Watson. ¿Por qué perdí una observación? Porque yo en la fórmula que tenemos acá era de T2 hasta T grande, porque para la observación T2 en E sub T, la análoga de T2 era T-1, era el error, la observación 1. Pero para la observación 1 no tengo la análoga, pues no tengo el error en E0, digamos. No sé si me explico ahí un poquito mejor. Entonces lo que yo digo es para hacer la cuenta matricialmente y que tengas todas las variables con el mismo tamaño de dimensión matricial, lo que digo es, bueno, tengo que agregar una observación en la variable error o de última, elijo operar una observación en todas las demás. Claro, sería lo que dijo Nico como información
premuestral que no tenés? Sería tratar de alguna manera de calzar todas las variables con el mismo tamaño de matricial. Porque lo que yo digo es, acá tengo 30 observaciones, acá tengo 30 observaciones, y acá tengo 29. Entonces lo que digo es, o debo un 0 en algún lado en esta y que me quede 30, o de última acá acorto todo a 29 observaciones. Profe, ¿podrías volver a repetirlo? ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿Qué de todo? Lo de agregar o no agregar. Claro que sí. Em, si se fijan, yo tengo una variable de interés que es el error que yo estimé en el inciso anterior, que era de 30 observaciones. ¿Sí? Ahora, para x2, xk tengo 30 observaciones en la tabla. Pero para eso tenemos uno, no tengo 30, tengo 29. Perdí una observación cuando hice el Darwin y Watson. Porque lo que yo decía en Darwin y Watson es la sumatoria de t igual 2 hasta t grande era de t2. ¿Y por qué t2 y no t1? Porque para la observación 2, que sería la primera observación de E sub t, la análoga era E sub 1. Que esto lo que lo veían acá arriba, mira, acá. Fíjate vos que E sub t era de 2 a la 30, las observaciones, y E sub t menos 1 era observación 1 a la 29. ¿Sí? Ahí se llega a ver bien. No, no entiendo. Vos ahí tenés, justo se me cortó por eso la Ok. reunión. Ah, tenés que separar muestralmente. Claro, vos tenés los resultados de tu muestra, que no es más que el error que estimaste en el inciso A cuando hiciste la reacción de I contra las explicativas. Vos agarraste los I hat y con ese I hat hiciste I menos I hat igual al error. Hasta ahí creo que hasta ahí venimos bien. Sí, ahí perfecto. Bueno, una vez que tengo el error estimado, que sería el término de epsilon, lo que yo digo es tocar el estadístico de Darwin y Watson. Pero la sumatoria tiene esta característica que arranca de T2. Y tiene un porqué. Porque uno dice, ¿por qué arranca en T1? Y porque el tema es que si yo tengo un vector de... Mira, vamos a hacerlo acá si quieren. Acá muestro un segundo el Excel, ¿eh? Esto es el detrás de cámara. Acá, el Darwin y Watson. Esta observación, que es la D42, es esta que tienen acá, es la segunda. Vos podés decir, ¿y por qué no elegiste con la primera? Bueno, porque para la observación 2, en E sub t, la observación en E sub t menos 1 es la primera. Pero para mi 0,04 de la primera, el primer error que yo tengo, no tengo el E sub t menos 1 asociado. Pero tengo la observación E sub 0. ¿Ahí se entiende mejor? Lo que Sí, yo o digo sea, no es, tenés este menos uno para la primera observación. si yo tuviera estos errores, eso sería 4, porque le hacía la observación 2, sería acá la 1, acá tendría 5, acá tendría 2. El tema es que no tengo la análoga para el 3. ¿Sí? Sí, Eh, ok. ¿Ahí se entendió mejor? sí, sí, perfecto. Ok. Entonces, volviendo a ver por qué le digo un 0 acá. Acá, según el libro que lean, debe ser una cosa u otra. En general, lo que digo acá es, acá tengo observaciones en X2 y en XK, porque es lo que yo tenía en la consigna del enunciado, pero en eso tengo una observación menos. Entonces yo no puedo sumar vectores, matrices de de distintas cantidades de observaciones. Tengo que sumar todo con el mismo tamaño. Entonces acá la pregunta es, o convierto en el subtérmino 1 en 30 observaciones, o bajo una observación todas explicativas. Bueno, lo que entiendo que les explicó Nico es que le agregamos un 0 a eso, T-1. Le agregaré tantos ceros al término de error como dado correlación yo quiera testear. Como acá testé uno solo, incorporé solo un término que es el subT-1. Como tengo una observación menos ahí sola, agregué un 0. Si tuviera que testear más dado de correlación serial, agregaría más ceros que vendría a representar la cantidad de observaciones que perdí en el medio. ¿Se entiende eso? ¿O Profe, no? entonces, si sería de orden 2 digamos, vos tenés que adelantar dos observaciones. Si voy a tener ausencia de orden 2, ¿cómo, perdón? La última parte no te la Tendrías sé bien. como que adelantar dos observaciones, o sea, perder dos observaciones del principio
Claro. Y si empezás en E sub 1, empezás en E sub 3. O sea, para E sub t perderías dos observaciones, las primeras dos, y para E sub t menos 1 perderías una observación, y para E sub t menos 2 perderías dos observaciones. ¿Se entiende? Ok, entonces empezaría en E sub 3 en la primera, Ujú. y bueno, la que sigue empezaría en E sub 2 y terminaría en E29 en este caso, Sí, y la que sigue empezaría en E sub 1 y terminaría en E28. exactamente. Ok, muchas gracias. ¿De nadie qué? Bueno, Profe, ¿y la sí, regresión auxiliar cómo se plantea? así. O sea, suponete que no tengamos R. Lo que te dirían es, yo quiero explicar el término de error, que es el subestimado, ¿sí? Sí, Que es mi variable de interés. Y lo que digo es, agrego todas las variables explicativas del modelo original, o sea, todo el paso uno. Y además agrego el término de subtérminos 1 rezagado. ¿Por qué este? Porque mi hipótesis nula es que ρ1 es igual a 0. Y vos decís, pero acá dice ρp. Claro, pero en el ejercicio D lo que dice es testea Breusch-Godfrey para grados de corrección serial 1, para ver si tu intuición coincide con Darwin y Watson. o sea, y en esta fórmula que tenemos, que es el NST más B, todo eso, ponemos lo que sería desde beta 1 hasta beta 4 igual, y ahora Ujú. agregamos el rho, el valor del rho que nos dio, y ese ET-1, ¿cómo lo sacamos? O lo ponemos así, Lo sacaste en el ejercicio como está anterior. fórmula en mente. Lo sacaste acá, cuando hiciste Darwin y Watson. Este es el subtérminos 1. Cuando yo calculé el estadístico acá arriba, este estadístico, que ven acá con el mouse, ese T-1 que tienes acá, es este. Sí. ¿Y sabes la fórmula por si la tenemos que sacar manualmente? Sí, ustedes calculan el error E sub t, que es este. O sea, el I sub t lo tiene en la consigna como datos de muestra, observaciones. Este es el modelo. Esto es X por beta. O sea, es lo que yo estimé de mi variable I. Yo tengo una muestra Sí. y mi I sombrero es reemplazar para acá, para todas mis X's, lo que yo conseguí como estimador beta sombrero. ¿Sí? Ahí tienes el error. Lo que yo hice para conseguir el subtérminos 1 es perder una observación. Que es lo que un poco explicaba antes de yo no tengo la análoga para primera observación en el subtérminos 1. ¿Se entiende ahí? ¿Un poco mejor? Sí, sí, ok, pero ¿cómo sería el cálculo? Si lo tenemos que hacer así. Vamos de vuelta. Vamos para arriba. Acá tengo la matriz de X's. Acá tengo la matriz de Y's. Acá tengo todo el cálculo hecho de X puesta por X inversa, de X puesta por Y. Y acá tengo la matriz de betas. ¿Ok? Sí, Estos también son mis betas sombreros. Acá tengo los Y estimados. O sea, bolí sombrero, si querés, bolí hat. ¿Qué es esto? Esto es cada observación de la matriz de X por su respectivo estimador. En el caso hay uno que no va a tener ningún X porque es el intercepto, que es el menos 1,5. Entonces, el menos 1,5 sí, más el logaritmo de I, que es la 3,81 por 0,4675, más 5,40 por 0,2794, que es el beta que acompaña a cada variable. Y esto para cada observación. Si yo voy bajando, los betas son fijos, pero lo que baja es la observación de la matriz de X. ¿Se entiende? sí. Esto me va a dar mis I's sombrero o mi I estimado. ¿Sí? Y lo que hemos dicho es que I es igual a X beta más epsilon, si lo quieren mirar matrizalmente, por lo cual el error va a ser I menos I estimado. Esto es mi vector de errores, que es este gráfico que tiene acá. ¿Se entiende? Sí, sería el error en T. Claro. Para E sub t menos 1 lo que yo hago es perder una observación. Si yo lo que digo es, como E sub t arranca la observación 2 a la 30, que es este que tiene acá, hasta la última, la Perderías E, la primera. claro, en E sub t. Pero E sub t menos 1 perdería la última. Fíjate que ese 0,05 es la última observación. ¿Se entiende eso? Ah, o sea, perdemos el 0,03. En E sub t menos 1. En E sub t perdería la primera Sí, sí. observación y en E sub t menos 1 perdería la última. ¿Ahí quedó más claro?
Claro, y ahí para E sub t menos 1 sumás todos los errores menos el último, ¿Por qué sumas? Perdón. para obtener el total de ET menos 1. Para tener el Darwin y Watson, lo que vos tendrías que hacer es, perdóname, ¿eh? ¿Dónde estamos acá? Es hacer E sub t, hacer sub t menos 1 al cuadrado, que lo tengo acá. No, pará, esto no es. Acá. Fíjate que es E sub t menos E sub t menos 1, todo eso al cuadrado, ¿ok? Y la suma de toda esta columna que yo tengo acá, uy, perdón, casi hago cagadas. Todo esto me debería dar el numerador de Darwin y Watson, que sería esta parte. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Mejor? ¿Segura? Claro, pero yo lo que me refiero es, viste que ahí vos calculás ET y ET menos 1. Sí. Ese ET menos 1, ¿cómo lo calculás? Era mi pregunta. Si yo tengo que es sub t es 3, 4, 5 y 8, es sub t menos 1 viene asociado a sub t. O sea, es como que son primos hermanos. O sea, no es un cálculo independiente. Lo que yo digo es, esta es la observación 1 y después para adelante, ¿no? 2, 3 y 4. ¿Ok? Lo que yo digo es, si querés vamos a poner acá t en vez de i. Si t es igual a 2, la observación es 4. ¿Ok? Si yo repaso el 2 acá, voy a decir e de 2 menos 1, o sea, la observación 1. Y ahí sería 4, que sería la análoga para un e sub t2. ¿Se entiende ahí? Sí, perfecto. Acá sería 5 y acá sería 8. Vos decís, ¿por qué no pusiste un 3 acá? Porque no tengo la observación anterior a 3. Claro. Por eso es que cuando yo digo que pierdo una observación, en E sub t pierdo la primera observación de todas, y en E sub t menos 1 pierdo la última. ¿Se entiende? Sí. ¿Segura? Igualmente ahí como que tomarías la del periodo siguiente, o sea, la del periodo 2 en uno. Claro, Periodo, bueno, fíjate observación entraría. que acá yo lo que hago es agarrar una segunda observación del término. Acá yo tengo un total de 30 observaciones, ¿ok? Acá yo tengo 29 observaciones, si te fijas. Y esto tiene que ver con que yo te dije que perdí una observación en el medio. ¿Cuál perdí? En E sub t perdí la primera. ¿Por qué la pierdo? Sí, Porque no tengo el equivalente en E sub t menos 1. Y en E sub t menos 1, ¿cuál pierdo? La última. ¿Y por qué? Porque no tengo el equivalente en E sub t. ¿Se entiende? sí, perfecto. Gracias. ¿No hay de qué? Para eso estoy. Vuelvo. Entonces, perdón, ya no sé dónde estaba. Ok, acá estaba. Estimado los betas de la relación auxiliar. Y ahora lo que yo quiero calcular es, según el PowerPoint, el R cuadrado de esa relación auxiliar, que es el coeficiente de determinación de esa relación auxiliar. Entonces lo que yo voy a hacer es, esto no les voy a hacer perder mucho tiempo con esto, es calcular el I estimado, que es el X beta de mi relación auxiliar, ¿sí? Donde el I, el I era mi auxiliar era la variable de error, por eso que estas serían mis estimaciones de la variable I. Y acá lo que digo es, mi B auxiliar sería de error de la relación auxiliar, sería este término que tienen acá, este sombrerito, que sería ni más ni menos que I menos I sombrero, que donde mi I es, en esa relación sería E sub t, y mi I auxiliar sería el E sub t, sombrero, sombrero, por así decirlo. ¿Se entiende? Y con esto, ustedes calcularían bueno, estos términos que tienen acá, donde tenemos el I promedio, que es la suma de I sobre N. TSS es la suma total de cuadrados, ¿sí? SS es la suma residual de cuadrados y RSS es la de regresión, ¿sí? Con todo esto que ustedes ya lo conocen, acá vamos a dar cuadrado que no es más ni menos que es 1 menos la suma residual de cuadrados sobre la suma total de cuadrados, que es lo que tienen acá, ¿sí? Que eso lo tienen acá arriba, acá en el paso 4. ¿Eh? Y con el cuadrado auxiliar que les da más o menos 0,29, lo que dicen es, recuerden estadístico empírico, que es el paso 5, que es este que tienen acá,
Que acá hay variantes, alguna que es T menos P, otra que es T solo, donde T es tamaño de muestra y P es grado de correlación a testear. Y nos da más o menos. Uy, no estoy, perdón, acá. Ah, no, bueno, acá, perdón, acá no definí el P que era 1. Y ahora sí, nos da los estadísticos asociados, que en este caso nos está dando. El primero nos da 8,54, el segundo nos da 8,84. ¿Cuál es la diferencia? Que uno pongo N y no pongo N menos P, nada más. Acá podemos buscar estadístico de crítico, que es el estadístico de distribución chicuada con P dado libertad, o buscar el P-valor, que es lo que yo voy a buscar en este caso, y si me da, esos números que tienen acá, el P-value me da 0,0034. Pregunta, con este P-valor, ¿qué hacemos con la hipótesis nueva? ¿Rechazo o no rechazo? Rechazo. Bien, o sea que, ¿qué significa que la rechace? Que, que hay correlación lineal, ¿no? Relación serial, Serial, sí. exacto. ¿Dudas de este ejercicio? ¿Alguna duda? Claro. Chino, Juan Pablo, Joaquín, Micaela, que ustedes estuvieron preguntando. ¿Alguna duda? No, sí, sí, se entendió. Bien. Bueno. Haría ejercicio 6, pero si luego me van a matar porque quieren que haga el 9 por el 9 de examen, así que vamos a hacer el 9. Porque en cualquier se me suma Nico y tampoco lo quiero dejar pagando. Así que vamos a hacer ejercicio 9. Eh, Voy a compartir la tablet para eso. Vamos a hacer un. ¿Prefieren tablet o Excel? Lo que a ustedes les sirva más. Tablet. Tablet, listo. No tablet. Tomo tu opinión como agente representativo de este curso. Entonces vamos a hacer ejercicio 9. Profe, perdón, a mí me quedó una duda. Dime. O sea, no termino de entender, suponete que el ejercicio no sea en R, ¿cómo plantearíamos la regresión auxiliar para después poder estimarla? Entendí la fórmula general que nos da este test de Breusch-Godfrey, Ujú. pero en este ejemplo, ¿cómo sería? Bueno, dale. Vos tenés una versión de este estilo. Perdón, vuelve un segundo al ejercicio 3. Tenías logaritmo de C igual a beta 0 más beta 1, logaritmo de IT más beta 2, logaritmo de LT más beta 3, logaritmo de HT más beta 4, logaritmo de AT. Este era tu modelo, el modelo inicial original de todos. Voy a curarse el término de error, ¿sí? Lo que yo digo es, y perdón, acá tienes un término de error, así me lo olvido. Todo esto, hasta el logaritmo de A, sería, si querés, el logaritmo de CT sombrero, o el estimado. ¿Hasta ahí venimos bien? Sí, bien. Con eso yo tengo que el error es igual al logaritmo de CT menos el logaritmo de CT sombrero. Lo que yo digo es, en mi regresión, si algo que yo te diría es, hagamos que regresemos la variable E sub t como si fuera la variable dependiente, ¿cómo? Bueno, perdón, acá me agarra fiaca copiar de vuelta. Mucho texto. Vuelvo a replicar el modelo, en donde más que beta serían alfas, porque los estimadores no son los mismos. Puede ser otra regresión distinta. Así que pongámosle alfa 0, alfa 1, alfa 2,
alfa 3, alfa 4. Y se suma un término que sería alfa 5 por e sub t menos 1, ¿sí? Que es lo que yo agregué nuevo, más, bueno, un b sub t que sea el término de error, ¿sí? Ah, solo se agrega ese. Se agrega ese porque el ejercicio es que te esté correlación serial de orden 1. Si ya te está la ecuación serial de orden 6, Perfecto, agregarías 6 términos. Sub t menos perfecto. 1, menos 2, menos t, hasta menos 6, ¿ok? ¿Mejor? ¿Más Sí, claro? sí, ahí está, perdóname, gracias. No hay de qué, no hay problema. Ejercicio 9, ahora sí. Voy a darle un poquito rápido con este ejercicio porque si no, Nico me mata. Tenemos observaciones. Las observaciones tienen la consigna, así que ahí no voy a hacer mucho hincapié con copiarla de vuelta porque nada, es perder un poco el tiempo. Ejercicio A. ¿Qué propiedades de los estimadores de mínimos cuadrados clásicos se pierden si existe correlación serial? Pregunta a ustedes. Me responden ustedes que esto ya lo vieron. ¿Qué piensan? ¿Qué recuerdan? Va. La Sí, eficiencia, ¿no? exactamente. Cuando existe, vamos a ponerle correlación serial, que lo vamos a poner así. Esto lo tienen las slides, ¿eh? Esto es el supuesto de Markov que dice que esta será la coherencia de los errores. ¿Sí? Cuando existe correlación serial, los betas pierden eficiencia. O sea, no son los mejores estimadores. Los beta sombreritos serían, ¿no? En ese caso. Sí, o sea, el beta, si querés, si el modelo del modelo teórico, el modelo si querés poblacional, tuviera este problema, te diría los beta parámetros. En este caso, en este caso, como trabajamos con datos y no con población, sería los beta sombreros. Sí, sí, sí. Ah, o sea, los datos, los parámetros poblacionales también podrían tener el mismo problema. Si el modelo teórico estuviera con ese problema, sí. Ah, El ok. tema, el tema que acá no hay modelo teórico, acá es un modelo que hicimos con datos, donde es un laburo muestral. En general no se busca igual que el modelo teórico tenga ese tipo de características, ¿no? Se busca que el modelo sea lindo, digamos. Que el modelo sea mínimos cuadrados clásicos, Meli, bla, bla, bla. Pero bueno, en caso de que hubiera evidencia, bueno, se especificaría en el paper asociado o en el libro que ustedes estén leyendo. ¿Qué impacto tiene la prueba de cognitiva individual si la correlación social es positiva? Y como las varianzas están sesgadas para abajo, es como que tenés más chances de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad no es así. Te falta una sola cosa y está perfecta tu respuesta. ¿Qué varianza de qué está De los sesgado? estimadores. Exactamente, Ignacio. Los beta no son insesgados. Perdón, perdón, al revés. Los beta no son cegados, los betas son incegados y consistentes. Eso no se rompe. Lo que se rompe es la varianza de los betas. Los betas siguen siendo incegados y consistentes. Eso no se rompió. Lo único que perdí acá es la parte de que sea mejor estimador, nada más, pero lo demás sigue valiendo. Lo que sí es que la varianza de beta J es sesgada. Eso es un problema. Ese es mi problema. Y en correlación serial de orden, correlación serial positiva, está cegada hacia abajo. Con correlación serial positiva, varianza de beta J sesgada hacia abajo. Por lo cual lo que dice el compañero, si yo tengo un estadístico empírico, que un test que ustedes hacían que beta J es igual a 0 y la alternativa es que beta J es distinto de 0, ¿no? Que eran los test de significatividad individual. Y ustedes decían que el test empírico era ni más ni menos que el beta J sombrero sobre el error
muestral del beta J. Y yo digo que el de varianza está sesgada. Lo que digo es, esto está artificialmente bajo. Por lo cual, esto va a estar artificialmente alto. Por lo cual, dado una institución T de student, con una zona de acceso acá, ponele, donde este sería mi T crítico de la probability distribution, tabla, lo que sea, es más probable con un desvío sesgado que el empírico que caiga por acá. ¿Es un problema? Sí, porque si yo estoy diciendo que está sesgado, estaría afirmando en más casos de los que debería que el parámetro es significativo, cuando a lo mejor no lo es. ¿Se entiende el punto? Sí, sí, podríamos decir ahí también que creo que es análogo, decir que te aumenta la probabilidad de cometer error tipo 1 sería. Claro. Bien. Bueno, perdón, y ahora vamos al inciso B. Si quiero estimar la ganancia de una empresa, para ello se hacen los siguientes datos. Acá, perdón que vaya con el Excel, pero siento que si no, no llego y me van a matar y no quiero que me maten porque quiero que el ejercicio se entienda bien. Igual, nada, si veo que no entienden, pregunten y le respondo 1000 veces si necesario. Perdón. Sí. ¿El ejercicio en R después lo subís o ya está subido o algo? No estaba, lo subo. Dale, por favor, gracias. Y si quieren, subo también esto, no sé, lo como quieran. El ejercicio 9 tiene estos datos, ¿ok? Esto es lo de la consigna. Acá tengo las observaciones. Mis X es de vuelta, primera columna llena de unos, y esto es la variable C. Porque lo que yo digo es que mi variable de interés es la variable G. O sea que C es la explicativa. ¿Ok? Que es un poco esta función que tienen acá. Acá tengo matriz de X. Acá tengo matriz de Y's. Acá tengo mi matriz de X que está expuesta por X inversa, que no es más que esta fórmula que, bueno, M inversa lo que hace es invertir matrices y M mult es multiplicar matrices. Transponer la matriz C6, fíjate que C6 de 11 está transpuesta acá, en esta parte, y sería que X transpuesta por X, todo eso se multiplicó, y eso le dice la inversa, ¿ok? Y me da X transpuesta por Y, que bueno, no es más que transponer X, ¿sí? Y eso multiplicado por Y. Una vez que tengo estas dos matrices, lo que hago es las multiplico y me dan la matriz de betas, los betas sombreros asociados a esta regresión. Por lo cual, GT sería igual a menos 1,5 más 2 por CT, ¿sí? Y lo que no maché con el G va a ser error. ¿Hasta ahí alguna duda con la estimación? Pregunta. No me ignoren. No, no, no. Bien. Y después verifica si existe correlación ciega mediante un dedo de Bini-Watson y nos da los de críticos. Bueno. En caso de existir, reestime el modelo por mínimo jugador generalizado, utilizando como valor de error sombero que surge del crítico de Bini-Watson. Ok. Bien. Vuelve un segundo de Excel. Lástima que ya se spoiló el resultado, pero no importa. Acá tengo los sí estimados, que es lo que le decía en el ejercicio anterior, no es más que los betas que calculé fijos por cada observación de X, ¿ok? Me daría el I sombrero, que es lo que yo le digo I estimado. ¿Se entiende eso? Sí. Y acá tengo el sub T, que no es ni más ni menos que I menos I estimado. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Sí, sí. Sí, sí. Una vez que tengo los I estimado y el error, lo elevo al cuadrado. ¿Por qué le vas al cuadrado? Porque esto es el denominador de Darwin y Watson. O sea, la suma de todo esto es 1,5, es el denominador de Darwin y Watson, de la fórmula. O sea, sería, perdón, esto, esto. Y la suma de los al cuadrado. Por eso es que yo dije, esto es al cuadrado, lo sumo, el denominador de Darwin y Watson. Ahora vemos el numerador. ¿El numerador qué era? E sub t sombrero menos E sub t menos 1 sombrero al cuadrado. Bueno. E sub t menos E sub t
Como dije, pierdo una observación, porque era de T2 a T grande. ¿Cuál pierdo? La primera observación. Entonces fíjense que voy bajando, ¿sí? Y pierdo la primera observación. Fíjate que llego de la 2 hasta la última. Y para sub T-1 es primera observación hasta la anteúltima. ¿Sí? Perdón, Sí. yo sigo sin entender bien por qué en el E sub T perdés la primera si lo tenés ahí, o sea, es menos 0,5. ¿Cuál? Decís que. ¿Dónde está el 0,5? ¿Cuál es? ¿Qué celda? Ahí cuando calculaste el E sub T. Claro, pero es la segunda, fíjate. Claro, pero decís que perdés la primera, Sí. pero la tenés. Claro, pero lo que digo es. Yo tengo 6 observaciones de E sub T. 6, ¿ok? Sí. ¿Cuáles son las 6 observaciones de E sub T-1? Claro, en realidad, entonces perdés la primera de E sub T a causa de que en realidad perdés una de E sub T menos uno. Entonces, como no puedes hacer la diferencia, es por eso. Claro. O sea, yo tengo 6 observaciones. ¿Ok? Lo que yo digo es. Para la observación 2 de E sub T, que es 0,5, que es esta. ¿Sí? La análoga en el mundo de E sub T-1, ¿cuál es? La primera. Sí, Es esta. Cuando yo mire la observación 3, la análoga en E sub T-1, ¿cuál va a ser? La observación 2. ¿Sí? Cuando yo mire la observación N en E sub T, ¿cuál va a ser la análoga en E sub T-1? ¿La N-1? ¿Sí o no? sí, sí, sí. Pero para la observación 1 no tengo E0. Claro, Por eso que la pierdo. claro, claro. Entonces, Ahí entendí, entendí. para E sub T, arranco de la 2. Lo mismo pasa en E sub T-1, ¿eh? Como yo arranco de la 1 a la anteúltima, lo que yo digo es, uno dice, ¿por qué no incluiste en E sub T-1 la última observación? Pues si incluía la última, que es la observación N, no tengo la N más 1 para la E sub T. ¿Se entiende? Sí, 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 se entiende. O sea, son Gracias. dos caras de una misma moneda en realidad. Bueno, y una vez que tengo todo esto, yo armo este numerador, que no es más que hacer E sub T menos E sub T menos 1 y todo eso al cuadrado. ¿Ok? Con esto lo que yo hago es, esto me da 5, esto me da 1,50 y esto me da 3,33, que es el Darwin y Watson. Uy, no, ¿qué es esto? Oh, se fue la computadora. Pero no sé qué le pasó a esto. ¿Cómo saco? Es la pestaña de abajo a la izquierda, creo. Ah, genial, gracias, perdón. Ok. Entonces, ¿se entiende cómo calcula Darwin y Watson? ¿O no? Sí, sí. Ok. Entonces, lo que yo acá concluyo, pero en realidad lo que estoy haciendo es mirar acá. Mirar Darwin y Watson. ¿Es mayor que el de L? Sí, que es el 1,061. ¿Es menor que DU? Pregunto a ustedes, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? ¿3,33 es menor que 1,4? Ah, no, perdón, pensé que dijiste mayor. No, no. Pido el caso 1. Perdón, este caso. Dios. ¿El Darwin y Watson es menor que el de L? ¿Sí o no? No. Ok, o sea que mi muestra no me valía el primer caso. No valía esta zona de izquierda rechazó. Vamos al caso 2. 4 menos DL. O sea, 4 menos 0,61. 79. ¿Mi Darwin y Watson es mayor que este 3,79? ¿Sí o no?
No, Bien, caso 2, tampoco. O sea que acá no es, perdón, acá no estoy en esta zona roja. ¿Ok? Caso 3, 4 menos DU. Sería 4 menos 1,4. 4 menos DU. DU, esto es 1,4. Pregunta. ¿Mi Ivy Watch está entre estos dos valores? no, Tampoco. Ok, no es tampoco la zona verde entonces. ¿Se entiende cómo voy descartando? Si no es rojo y no es verde, es azul. El tema es cuál. Bueno, voy acá. Mi DW está entre DL y DU. O sea, mi 3,33 es mayor a 0,61 menor a 1,4. no, No. O sea que tampoco es esta. Entonces tiene que ser esta. La que está de mi derecha. Chequémoslo. 4 menos DL sería 4 menos 0,61. ¿Te dan cuenta que está en el medio de estos dos? Claro. Por lo cual es este caso que tiene acá. Que es este caso que tiene acá. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, sí, se entendió. Fui medio a las piñas porque si lo hacía contable, no, a Nico le entregaba la clase a las 9:30 más o menos. Pero la idea es esta. Ahora, si hubiera correlación serial, se reestimaría con el RO asociado. ¿Hay correlación serial de evidencia? No. Entonces, no se reestima nada. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿De los ejercicios 3 o 9? Quería hacer uno más, pero no me dio el tiempo. Igual, perdón, pregunta boluda. Si ya Las que al quieras. principio pudimos decir que no hay correlación, sí o sí tengo que decir en qué intervalo de esa indeterminación está, o con que diga que no está indeterminado, ya está. Habría que probar que no es. Lo principal es que vos pruebes que no es ni esta zona, ni esta zona, y tampoco la verde. Ahora, vos me decís, me conviene agregar soy de determinación, y bueno, yo te pregunto un poco vos ahí, ¿no? ¿Cómo viene el resto del examen? Porque todo suma, ¿se Claro. entiende? A lo mejor vos me decís, mira, Javi, la verdad, vengo medio flojo con estos ejercicios, prefiero dejar este perfecto, perfecto. Bueno, obvio. La idea es que vos demuestres por qué entendés que no está ni acá, ni acá, ni acá. Obviamente vos me decís, porque a lo mejor yo te digo, che, pero pará, ¿de dónde está más cerca? ¿De correlación positiva o correlación negativa? Y mira, este ejercicio es indeterminación, pero yo vos me decís que está más cerca de esta zona de rechazo. Eso no quiere decir que tenga correlación negativa. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que está más cerca de esa zona. Fíjate los valores. ¿Entiendes? Sí, sí, claro, gracias. Bueno, mejor. A ver si me suena único. Sí, se me sumó Nico. Así que cedo. Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenas. Eh, no sé si se me escucha bien. Me tuve que conectar a la oficina, estoy con bastante problemas de conexión. ¿Se me escucha bien? Al menos por ahora. sí, Por sí. ahora se te escucha bien, pero sí un toque entrecortado. Un toque entrecortado. Ok. Bueno, vamos a ver cómo sale. Puedo probar la conexión de celular también, pero me parece que acá a la oficina que vine, no sé si hay algún inhibidor de señal o algo de eso. Porque no me está dando señal, creo, de 5G, pero bueno. Cualquier cosa si no trato con el celular. Pero bueno. Bueno, nada, gracias Javi este, No hay de qué. por dar la clase. ¿Cómo se llama? Como habíamos hablado el otro día, era plantear dudas. Ayer me quedé respondiendo bastantes dudas. No sé cuántas más les quedarán. Pero bueno, eh, disparen, ¿no? Obviamente pueden ser dudas de la materia, dudas de la dinámica del examen, si les quedó alguna después de leer la publicación. Eh, la idea sería que sean dudas de los contenidos, ¿no? Pero digan ustedes.
Profe, yo tengo una pregunta Mm, Sí, acerca del test de Breusch-Pagan. sí. Que cómo plantea, o sea, entiendo la fórmula de la regresión auxiliar, pero ¿cómo hay que plantearla sobre de un ejercicio práctico sin R? Porque a este test lo vimos con R. Mm. Bueno, hay que plantear si es una prueba de Breusch-Pagan, por ejemplo, yo te doy la salida R, que usa la función BP-test. Digamos, vos tenés que ejecutar esa prueba, es básicamente el planteo de hipótesis. El estadístico empírico ustedes los van a tener, en ese caso ya lo tienen calculado, digamos, además van a tener la fórmula de la hoja de fórmulas, ¿no? Probablemente ahí sí lo que es relevante aclarar son los grados de libertad, digamos, de la distribución del estadístico empírico, ¿sí? Y después es relevante en esas pruebas aclarar si es una prueba de Breusch-Pagan, bueno, qué regresión auxiliar se usó. Recuerden que si es la función de R que yo les doy, ¿sí? Lo que usa R es la versión que vimos con los recibos al cuadrado, como era el dependiente, ¿sí? Em, y por default, digamos, si no le estamos cambiando la especificación de regresión auxiliar ni nada de eso, en la función que les doy de vuelta impresa en el uso del examen, bueno, es una regresión de los residuos al cuadrado en función de las explicativas de la regresión original. Los grados de libertad justamente son tantos como variables explicativas, digamos, ahí en esa regresión. Y después simplemente lo que queda es lo más importante, que bueno, es el planteo de la regla de rechazo. Si les doy la salida, probablemente sea con p-value. O sea que tendrán que poner, bueno, el p-value ahí reportado es mayor o menor que, qué sé yo, digamos 0.05, digamos. Si yo no les aclaro qué nivel de significatividad tienen que tomar, lo eligen ustedes, digamos. Y bueno, si es mayor a 0.05, por tomar un ejemplo, bueno, no rechazo la hipótesis nula, la conclusión es que no hay evidencia de heteroceasticidad. Si es menor a 0.05, bueno, se rechaza la hipótesis nula y ahí sí se concluye que hay evidencia de heteroceasticidad. ¿Sí? Y, y eso sería mucho más que eso. Las hipótesis son, eh, digamos, las que les planteé yo en las slides. Ahí por ahí lo que pueden aclarar ustedes es, bueno, mira, qué sé yo, bajo la hipótesis alternativa, recuerden que la varianza del error era una función de las X. Bueno, me pueden decir, mira, las X, J que te estoy poniendo acá son estas variables, qué sé yo, las variables explicativas que de este ejercicio, no sé, los años de educación, la experiencia, la experiencia al cuadrado, qué sé yo, para seguir con el ejemplo de Mincer que hemos visto en otras clases. Eh, digamos, pueden hacer esa aclaración, pero básicamente el planteo es ese. Digamos, si no me olvidé de nada. Perfecto. Y después el 19 es de la guía también de estereocedasticidad, que hay que Mm. testear, nos dan dos salidas de R y hay que testear. Ahí hay que dividir con ingresos altos y bajos, ¿o no? A ver, Tal vez no ejercicio tienen un 19. ejercicio No me malo. suena que sea Wolfen y Quant. Sí, sí, ahí lo abro, ahí lo abro. Esperen que abro las prácticas. Está, práctica 5 me dijiste, 7, o elasticidad. Sí. 17 o 9. 9, me debes haber dicho. No, 19 era. ¿Hola? 19. La guía 5 no llega hasta el ejercicio 19, llega hasta el 12. Ay, no, perdóname, es la guía 4. La Ah, la de 4. variables Ok, dicotómicas, outliers y eso. mm, ok, a ver eso. Yo no creo que sea sobre heterocedasticidad, pero a ver, vamos a chequearlo. Se desea estimar, pero si quieren, vamos a tratar de compartir, vamos a ver cómo anda la conexión. Vamos a tratar de compartir, así vemos todo lo mismo. ¿Se ve ahí? Está ¿Pantalla? cargando. ¿No? Ah,
nada, me parece que vamos a tener un problema ahí. Bueno, mientras tanto, no sé si me voy a estar cargando lento, pero me siguen escuchando, ¿no? Sí, Sí, sí. sí, sí. Perdón, ¿me puedo hacer una consulta mientras carga? Ok. ¿Sobre este ejercicio? No, es una consulta Eh, sobre el test de White por las 3 opciones que hay para bueno, realizar el test. esperemos. Es una consulta teórica nada más. Ahí, bueno, porque esto evidentemente no va a cargar. Entonces, responde si querés. La cuestión acá, yo lo estoy viendo el ejercicio, cualquier cosa lo pueden abrir ustedes en su PC. Es el inciso B, entiendo, porque preguntaban. Y ahí lo que tienen que hacer no es una prueba de heterocesticidad, de hecho en esta práctica no llegaron a ver heterocesticidad todavía. Es una prueba de quiebre estructural. Sí que veo que el enunciado tiene un error, es regresión de ingresos bajos y después otra es la regresión de ingresos altos, digamos, ¿no? Y es eso, es una prueba de quiebre estructural. ¿Sí? Fíjense lo que dice el inciso B de ese ejercicio del 19. Si se desea testar si existe evidencia de un cambio estructural en los parámetros. ¿Sí? Es la prueba de Chow lo que está pidiendo. Ahí volví, me parece. ¿Se había cortado? No, se siguió escuchando bien. Ah, se sigue escuchando, bueno. Esperen que dejo compartir por si acaso. Ahí está. Entonces, es una prueba de quiebre estructural, ¿sí? Lo que hay que ejecutar ahí. No es una prueba de Goldfen y Kwan de heterocesticidad, ¿sí? Es una prueba de quiebre estructural. Entonces, nada, simplemente lo que hay que hacer es calcular el estadístico empírico, digamos, con la información que está ahí en el enunciado, ¿sí? Por ahí lo que tiene un poquito de rebuscado este ejercicio es que tienen que obtener las sumas de residuos al cuadrado para calcular el estadístico empírico, y eso lo pueden hacer con lo que se reporta en las salidas de R como residual standard error. Residual standard error, recuerden que es el desvío estándar del error, ¿sí? Entonces ustedes tienen ahí el desvío estándar de error calculado, tienen los grados de libertad también con que se calcularon. Entonces, bueno, pueden despejar de la fórmula del desvío estándar del error, pueden despejar la suma de residuos al cuadrado, ¿no? Que sería em, básicamente el desvío estándar, o si ustedes quieren el desvío estándar multiplicarlo al cuadrado, digamos, multiplicarlo por n y eso les da la suma de residuos al cuadrado, ¿no? Esa es la lógica de ese inciso, ¿sí? No sé si más o menos con eso respondí la duda o era otra cosa, digamos, eso de lo que había duda. No, eso, perfecto, Ok, gracias. no, por favor. Perdón, ahora sí. No sé quién estaba preguntando por Sí, White. quería consultarte por el test de White. Eh, Hay 3 opciones para elegir de cómo realizar el test y entiendo que cada una tiene diferentes formas de, o sea, te va a dar distintos grados de libertad. Pero puede ser Mm. que si elijas una u otra te dé distinto el estadístico. Sí, el estadístico empírico te va a dar distinto, ¿sí? Porque cambias la regresión auxiliar en base al cual lo calculás, ¿no? O sea, si vos cambias la especificación de esa regresión auxiliar, te da un distinto valor del estadístico empírico. Podrá cambiar el valor crítico también, porque cambian los grados de libertad de la instrucción teórica contra Ah, la que ok. comparás. Sí, sí, y ahí inclusive puede cambiar, en algún caso puede pasar, ¿no? Que, que con uno concluyas, por ejemplo, con términos cruzados concluyas que hay heterocesticidad y sin términos cruzados digas que no, ¿sí? Bueno, por ahí probablemente en ese caso es porque la heterocesticidad venga asociada a algún producto cruzado entre variables, digamos, ¿no? O sea, o algunos de esos productos cruzados, digamos, ¿sí? Pero bueno, eso puede pasar, sí, eso puede pasar, sí, sí. Dale, gracias. No, por favor. Y perdón, una consulta. La prueba de White Sí. sería siempre un branch pattern test. Pero nos tenemos que dar cuenta nosotros Sería porque se propone con términos cruzados eventualmente o al cuadrado solo.
Sí, sí, no sé si por qué, digamos, se propone, se van a tener que dar cuenta, digamos, ¿no? O sea, de que se está proponiendo. Por ejemplo, acá no sé si tengo alguna. Ven, por ejemplo, en la práctica 4, ejercicio 12, vuelta, perdón que no puedo compartir, pero nada, tema de Claro, me internet. refería justamente a ese ejercicio. Claro, ahí vos te das cuenta, se usa la función de Browse Pagan, ¿no? BP-test. Recuerden que las dos pruebas están muy emparentadas. La función BP-test, si lo único que tiene como argumento es el modelo que se estimó por medio de juegos clásicos, lo que hace por default es ejecutar la prueba de Brauchi-Pagan, ¿sí? Ahora, si les aparece una fórmula clara y esa fórmula, como pasa en el inciso B del ejercicio 12, está indicando una especificación de la regresión auxiliar como las de la prueba de White, que incluye variables al cuadrado, en este caso incluye también producto cruzado entre variables, bueno, entonces eso es una prueba de White, digamos, básicamente, ¿sí? Entonces, en ese caso, por ejemplo, ejercicio 12, inciso B, se está ejecutando una prueba de White, que es con términos cruzados, además porque se incluye ese término, ¿no? El producto cruzado entre el logaritmo natural del ingreso y el logaritmo natural de la riqueza, ¿sí? Además de los cuadrados y además de las variables originales, ¿sí? O sea que eso es lo que tienen que mirar para poder dilucidar ahí si es una prueba de Brauchi-Pagan o una prueba de White, ¿sí? Mm. Son muy parecidas las dos, de Y, hecho, bueno, lo hablamos en clase. profe, y con sin términos cruzados, que creo que no hay muchos ejercicios y en clase no los hicimos, ¿cómo sería sin términos cruzados? ¿Sería que los del al cuadrado no hay que ponerlos? Podés tener, no, al cuadrado no. Los productos cruzados entre variables sería. O sea, por ejemplo, Creo que se te cortó, Nico. ahí volví. Se me cortó un minutito, me parece. Les sí, hay dos versiones de la prueba sin términos cruzados, ¿sí? Entonces, lo que define que es con términos cruzados es que aparezcan multiplicaciones de variables, ¿sí? O sea, logaritmo de ingreso por logaritmo de riqueza, por ejemplo, en el inciso B del ejercicio 12. No aparece, ya es una prueba de White sin términos cruzados, digamos, ¿sí? O sea, si están las variables en su nivel original y elevadas al cuadrado, eso sería una prueba sin términos cruzados. Y después la otra variante, porque yo se la cuento porque la ejecutan también en algunos software, de hecho creo que es la más común hoy en día de las sin términos cruzados, es que aparezcan las variables al cuadrado nada más, ¿sí? Esa es otra variante de la prueba sin términos cruzados, digamos, ¿sí? Pero digamos, lo que define es si es sin multiplicaciones de variables distintas, digamos, ¿sí? En algún término. ¿Mm? No sé si más o menos se entiende. O sea, si hay multiplicaciones de logaritmo de dos variables distintas, ahí es con términos cruzados, ¿o no? Nos damos cuenta así. Hola, ¿ahí me escuchan? Hola, sí, ahora sí. Ahora sí, ahí volví. Bueno, no sé cuánto escucharon de la respuesta. No, no, nada, justo se cortó. Ah, ok. Bueno, lo que decía era, lo que define si es con o sin productos cruzados, ¿sí? La prueba de White es que aparezcan multiplicaciones entre variables explicativas distintas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el inciso B del ejercicio 12 es con términos cruzados, porque aparece el logaritmo del ingreso por logaritmo de la riqueza, como un término en la regresión auxiliar, como una variable explicativa de la regresión auxiliar, ¿sí? Si sacás esa variable, ya es una prueba sin términos cruzados, ¿sí? Quedarían solo las variables en niveles y las variables elevadas al cuadrado. Y también les decía, ¿sí? Cuando se estaba cortando, que recuerden que había otra variante de la prueba sin términos cruzados, que es con las variables al cuadrado, ¿sí?
solamente. Eso también sería sin términos cruzados, ¿sí? ¿Ok? Más o menos, ¿se entendió? Sí, Perfecto, sí. perdón. Lo que no entendí es que si sería sin términos cruzados, tendríamos que las variables a nivel logaritmo normal y también elevadas al cuadrado. Sí, sí, sí. Ok, listo, perfecto. Gracias. Si estuvieran solo las variables en su nivel original, o sea, digamos, las variables originales, o sea, de vuelta, siguiendo con ese ejemplo, ¿no? Logaritmo del ingreso y logaritmo de riqueza, eso es una prueba de Breusch-Pagan. Están muy relacionadas las dos pruebas, ¿no? Fíjense, lo que cambia es la especificación de la regresión auxiliar, básicamente. Si no, digamos, más allá de eso, son la misma prueba, digamos, ¿no? Profe, Sí, te hago una pregunta también con la prueba de Breusch y Pagan, sí, que me surgió recién que, claro, o sea, viste que, como acabas de decir, R, para hacer esta prueba con la función BPTest, toma los residuos al cuadrado como la variable dependiente. sí, Pero sí, nosotros, viste que la vimos calculando la nueva variable Z como la sí. variable Y la vimos, dependiente. en realidad la vimos de las dos formas en la clase. Ok, La vimos de las dos formas. o sea, nosotros, ponele, si nos das, obviamente podemos elegir, pero si nos das en la salida de R, ahí sí tenemos que ir por la forma de la variable dependiente que es los residuos al cuadrado. Tal cual, tal cual. Ok, Si ok, ok. fuera de la otra forma, probablemente yo lo que tendría que hacer, digo, poner todo el código de R, sería medio, digamos, no me alcanzaría, digamos, una hoja para hacerlo, que es lo máximo que ocupa el enunciado. Em, digamos, o sea, una hoja, digo, dos carillas, ¿no? Em, probablemente ahí lo que haría es escribirte la ecuación de la regresión auxiliar como si fuera en un formato de ecuación de Word, y ponerte Z y decirte que Z, bueno, son los residuos al cuadrado dividido digamos, la varianza del error. Eh, y entonces ahí vos te podrías dar cuenta que es la otra alternativa de la prueba que Claro, vimos. claro, pero claro, con el BP test es así Es directamente. con residuos al cuadrado, sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Listo. Gracias. No, por favor. Una Profe, consulta. ah, Perdón. yo tengo una duda. El Sí. ejercicio. Ah, bueno, le pregunté yo. Responder. Consulta. Ahí en Brecht pagan SZ son los residuos también. Entonces, Em, de la Z son regresión los auxiliar. No, Z son los residuos al cuadrado. En Breusch-Pagan, Z son los residuos al cuadrado de la ecuación de regresión original, no del auxiliar. ¿Sí? O sea, vos lo que Bien. estás tratando de ver es si los residuos al cuadrado de la regresión original están relacionados con las X, digamos, con las X de la ecuación de regresión original, que era esa intuición que habíamos visto sobre la heteroscedasticidad, ¿no? Que puede estar relacionada sí, o sea, cuando hay heteroscedasticidad aparece una relación entre la varianza del error de cada observación, que sería algo así como los residuos al cuadrado, ¿sí? Eh, y las variables explicativas. Entonces, vos lo que tenés que poner ahí son los residuos al cuadrado de la ecuación de regresión original. Después esa regresión auxiliar tiene un término de residuos, o sea, a la derecha de la igualdad, por así decirlo, como cualquier otra regresión, que creo que lo llamábamos B generalmente. Usamos esa notación, B corta. Pero esos sí son los residuos de la regresión auxiliar. ¿Sí? Ok. Y en ese caso, yo le podría Sí. poner, o sea, me marea que usar una Z, ¿por qué no uso la E de error que usamos siempre al cuadrado? Sí, se podría usar. Lo que pasa que yo ahí les doy la versión que también Z es esa suerte de residuos escalados en función de la varianza, o si no son estandarizados exactamente, ¿no? Pero como escalados en función de la varianza. Como están las dos alternativas, en una les digo, bueno, mira, Z es esto, en una, residuos al cuadrado sobre la varianza de error, en la otra Z son los residuos al cuadrado, punto. Pero ustedes pongan los residuos al cuadrado si quieren. Ok, De hecho, se los podría escribir así sí, no. genial. Gracias. No, por favor. Y después creo que en el ejemplo que habíamos visto, en el código yo creaba una variable Z,
porque tenía todo el código armado para ejecutar las dos versiones de la prueba, entonces para no cambiar todo el código, digamos, directamente y hacer copy-paste, digamos, es la ley de la vagancia, digamos, ¿no? Pero bueno, Claro, buenísimo, gracias. no, por favor. Profe, yo tenía una duda Sí, sobre el ejercicio 5 de la guía 6, porque, bueno, pone, ok. Pero no sé si es que se me cortó a mí de solamente. de la guía 6, Sí, del ejercicio 5 de la guía 6, sí. sí. Eh, ¿Qué duda había ahí? son como datos de corte transversal, tengo entendido, ¿Mm? y, bueno, dice, ¿qué pasa si se encuentra correlación serial? Yo no Eh, entendí cómo justificarlo en ese caso. claro, sí, o sea, digamos, tendrían otro tipo de ordenamiento estos datos, ¿no? Es un poquito un ejemplo de cómo podría aparecer correlación serial con otro tipo de ordenamiento. O sea, acá sería por, qué sé yo, digamos, magnitud, ¿sí? de esta unidad de producción, que es una empresa, digamos, por lo que dice, ¿no? Es el costo total de producción en una empresa que se quiere estimar, ¿no? Una función de costo, digamos. Bueno, si no lo tenés respecto al tiempo, lo tenés respecto a cuánto se produce, o si querés respecto al costo de producción ordenado, ¿sí? O sea, una cosa así, ¿sí? Ah, Entonces, sí, sería como un ejemplo de un caso de correlación serial en donde, un caso en donde puede aparecer correlación serial, no sé, hay que resolverlo, sí. No me acuerdo la verdad del resultado si había o no correlación serial. Y el ordenamiento de los datos no viene por el tiempo, sino de vuelta, podemos decir por tamaño de la unidad de observación, digamos, tal vez, ¿no? Sería eso en el fondo. Que era uno de los ejemplos que les comenté muy al pasar en la slide, que de vuelta les comenté dos ejemplos más que donde se puede llegar a observar correlación en los errores porque los datos tienen otro tipo de ordenamiento que no es el tiempo, que es, no sé, el tamaño de la unidad de observación, y el otro que le dije que es bastante popular, pero acá no lo estudiamos, pues bastante más complejo, es una rama de econometría aparte, es ubicación geográfica. ¿Sí? Pero bueno. o sea, eh, sería, eh, los errores tienen correlación con la magnitud anterior, digamos, o sea, si producís dos, Claro, con el error o sea, el error de cuando se producen dos unidades sería, digamos, si querés, está relacionado con el de cuando se produce una unidad de manera directa, ¿no? Siempre recuerden que la relación es directa, ¿sí? Eh, entonces, un poquito ahí lo que te pregunta, ¿cómo se explicaría su presencia? Bueno, los datos tendrían un ordenamiento natural acá por, no sé, tamaño de la unidad de producción, o sea, depende de cuánto produzca, cuánto, sí, es el tamaño, digamos. Y bueno, medidas correctivas. No les pedí testear acá, ¿no? Fíjense, o sea, les dice, bueno, como que hay correlación serial, ¿no? Y medidas correctivas, bueno, lo que habría que hacer acá, lo que pueden responder con cualquiera de las alternativas que les di, ¿no? O sea, puede ser corregir los desvíos estándar con el método New West, puede ser tratar de computar el coeficiente Rho, ¿sí? Con alguno de los métodos que vimos, Cochrane-Arcot, Hitler-Lou, el Rho derivado del estadístico de Darwin-Watson, si ejecutaron esa prueba, ¿sí? Y aplicar el procedimiento de diferenciación generalizada para tratar de llegar al estimador eficiente o algo que se le parezca, ¿no? Pero sería eso, básicamente, ¿sí? O sea, por lo que viene enunciado no te pide testearla, o sea, te cuenta, hay correlación serial, ¿sí? Simplemente, si quieren, en algún punto es más teórico el ejercicio que práctico, digamos, ¿no? Creo yo. también tenía dudas con eso, porque en la respuesta dice que, o sea, lo Mm, recomendable sería incluir las variables al cuadrado y al mm. cubo, y como que en realidad, tipo, tenía, o sea, el problema se daba por un sesgo de Ah, porque justificación. está bien, Eso claro, sería. claro, claro. Porque lo que te dice, está bien, pero me comí parte del enunciado, dice donde X es la producción. Si se efectúa la regresión de Y sobre X solamente, claro, te dice no se
optima la regresión que ponen arriba, ¿sí? Sino que se especifica mal el modelo de regresión. ¿Sí? Buen punto. Entonces ahí recuerden que una de las causas de aparición de correlación serial es la incorrecta especificación de la ecuación de regresión. ¿Sí? Y entonces ahí sí, la medida remedial, ¿sí? Obviamente un poquito, porque el enunciado nos da el dato prácticamente, ¿no? Está diciendo la ecuación de regresión poblacional es una función cúbica de X, ¿sí? O sea, sí, o sea, entonces ahí sería de X, que es el costo total, ¿no? No, perdón, la producción, X es la producción, ¿sí? La cantidad de unidades producidas, ¿sí? Entonces, un poquito ahí la solución, si uno se da cuenta que lo que hizo mal fue especificar mal la forma funcional, es especificarla bien, ¿no? Obviamente es acá en el ejercicio, por cómo te lo da, digamos, te das cuenta por el enunciado, si lo hubieras leído completo, ¿no? Como hice yo recién. Eh, pero, ¿cómo se llama? La medida remedial vendría por ahí, digamos, sí, es así efectivamente. También lo tenemos Si visto en uno clase, no ¿no? tiene idea de por Sí. dónde viene el problema y no cree que haya problemas de especificación, bueno, entonces ahí sí habría que hacer lo que yo les dije, ¿no? O sea, bueno, podemos corregir la inferencia estadística, ¿sí? Corregir la matriz de varianzas y covarianzas, básicamente, o ir al procedimiento de diferenciación generalizada para llegar a los estimadores eficientes, ¿sí? Pero acá hacer eso sería en algún punto subóptimo, si ustedes quieren, porque, por ponerlo de alguna manera, porque en realidad sabemos que el problema está en que especificamos mal, o de alguna manera nos hicimos la idea que el problema estaba, especifiqué mal la ecuación de regresión. ¿Sí? Era una relación cúbica, ¿sí? Entre costo total y cantidad producida, ¿sí? No, ¿cómo se llama? Entonces ahí lo que corresponde es corregir la especificación del modelo de regresión. Claro, ya la causa de la correlación sería la forma funcional incorrecta, pero Claro, no las exacto. variables relevantes omitidas en este caso. O sea, porque es Eh, elevado al cuadrado y al en cubo, ¿no? en el caso del modelo polinomial lo puedes ver, fíjate que lo puedes ver de cualquiera de las dos formas. O sea, cualquiera de las dos formas es válida. Porque en realidad, a ver, en una parte vos especificaste un modelo en forma lineal y en realidad tenía era un polinomio de grado 3, digamos, que tienes que especificar. O sea que es una forma funcional incorrecta lo que especificaste. Pero también lo podrías ver como que, che, omití x2, perdón, x al cuadrado y x3 al cuadrado en la regresión. Y eso también sería variable relevante omitida, ¿no? O sea que en este caso lo puedes ver de cualquiera de las dos formas. En este caso de equivocarse en la especificación de una regresión que en realidad se tenía que plantear como un polinomio de grado mayor a 1, digamos, ¿no? Eh, Distinto sería, por ejemplo, si en realidad la función de producción, qué sé yo, digo un ejemplo hipotético, fuera logarítmica. Digamos, ahí es otra historia, ¿no? Ahí sí creo que correspondería verlo solo como incorrecta especificación del modelo de regresión, digamos, ¿sí? No como variable omitida, digamos. No sé si se entendió más o menos. Sí, sí, perfecto. Gracias. Ok. No, por favor. Profe, está una consulta. Yo tenía una duda Sí, con el tema para, medir la multicolinealidad, perdón, que era sobre el factor de varianza. No entendí muy bien mayor a qué sí. me tiene que dar ese número para poder decir si está tal efecto o no. ¿Cómo lo Bueno, determino? claro, yo les comenté, eso no es una prueba estadística, no sigue ninguna instrucción estadística de varianza, ¿sí? Eh, por lo menos lo que se suele utilizar es una regla de experto, de vuelta, no sé si lo estoy traduciendo bien, en inglés es rule of thumb, siempre me olvido buscar la traducción. Eh, y les di un valor, 5, digamos, que es el que yo encontré más habitualmente en literatura de econometría y ciencia de datos. Pero podrían usar ese valor en principio, salvo que yo les indique en el examen que usen otro, digamos, pero podrían usar ese valor. Eh, pero como les comenté, googlear un poco, por ejemplo, para encontrar, eh, digamos, otros valores sugeridos en algunas publicaciones o algo así. O sea, digo, googlearlo pues es lo fácil, ¿no? Lo pueden buscar en manuales. Em, Pueden encontrar 10, pueden encontrar 2,5. En general es 2,5, 10, 5 son los valores más habituales.
en cuenta. Pero bueno, utilicen 5, que sé que yo les di. De la duda utilicen ese, digamos, ¿sí? Y de vuelta, no es un valor crítico, no surge una instrucción, nada, es como un buen uso y costumbre, digamos. Ok, y una consulta más. Entonces, si yo quiero ver si entre dos variables está esa relación, puedo hacer la regresión auxiliar de alguna Sí. de esas dos, computas el R cuadrado y ahí lo medís, ves el efecto. Claro, sí. Y potencialmente, o sea, en realidad fíjate que salvo en una regresión que tenga dos variables explicativas, es una regresión, esa auxiliar, digamos, de una variable explicativa en el resto de las explicativas, es una múltiple en principio, ¿no? Ya con 3 variables, digamos, tenés 2 que entran como explicativas, digamos, y con 3 variables explicativas tenés 2 como explicativas en esa regresión auxiliar. Entonces, básicamente, nada, en realidad vos lo que chequeás es si hay relación de una explicativa con el resto, ¿sí? Si vos lo quisieras ver individualmente, ahí lo que tenés, o sea, che, si X1 se relaciona específicamente con X2, podrías plantear una regresión de ese tipo, digamos, no es exactamente un factor de inflación de varianza lo que estarías calculando, salvo de vuelta que fuera una regresión con 2 explicativas, sí, justamente. Eh, lo que podrías ver es el coeficiente de correlación ahí, si querés, el coeficiente de correlación simple entre las variables, digamos, pero en realidad, de vuelta, solo te hago esa pequeña apreciación. Ya vos chequeás si hay una relación entre una explicativa y el resto de las explicativas, que puede ser una o pueden ser más, ¿sí? Depende de la especificación de la